Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Antes de continuar, quiero contarles que, como habrán podido notar algunos de ustedes, estamos tratando dos temas en un solo video. Y esto es debido a que nuestra audiencia en Estados Unidos nos ha pedido que presentemos un tema adicional al que estamos tratando de la guerra de Ucrania. Esto lo hacemos con el fin de llegar a todas las audiencias y poderles cumplir lo que nos han pedido algunos de nuestros queridos suscriptores. Dicho lo anterior, continuamos. ¿Por qué menos de 50 segundos salvaron la carrera política de Kamala Harris? ¿Y por qué de carambola llegará a la Casa Blanca? ¿Qué pasó y cómo ocurrió? Mientras tanto, el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, entró en pánico después de que Ucrania presentara una nueva arma letal. Zelensky anunció este martes que su ejército había probado con éxito un misil balístico. Ojo con esto, un misil balístico. Esta es la peor pesadilla de Putin y acaba de hacerse realidad porque el misil es capaz de alcanzar Moscú. Vladimir Putin recibió una advertencia escalofriante del presidente Volodymyr Zelensky de que el nuevo misil balístico de Ucrania es tan poderoso que es capaz de alcanzar y destruir la capital rusa. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a José Fernández y a Orestes Suárez por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José y a Orestes les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Durante una reunión informativa el martes que alegró a los jefes del Estado Mayor General, Zelensky confirmó un resultado positivo en la prueba de la nueva arma ucraniana. Oleksandr Kovalenko, un columnista ucraniano del grupo Resistencia a la Información, dijo que el nuevo misil podría llegar a Moscú y envió un mensaje escalofriante a Putin. Un cohete ucraniano impactará en Moscú e impactará en algo muy importante, dijo Kovalenko a RBC Ucrania. Y esto importante, pues nada más y nada menos que podría ser el Kremlin o el propio Ministerio de Defensa de Rusia. Ucrania ha dependido en gran medida de todos sus socios occidentales para el abastecimiento de armas poderosas. Estados Unidos y Gran Bretaña han proporcionado misiles Attack-MS y Storm Shadow, como lo hemos venido informando, a las fuerzas de Kiev, que los ha utilizado con un impacto mortal. Pero Washington y Londres habían restringido las áreas en donde se podían utilizar sus municiones. No obstante, y escucha muy bien esto, el Reino Unido acaba de autorizar a las tropas ucranianas a utilizar sus misiles Storm Shadow en toda Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido repetidamente durante el año pasado y durante este año a los líderes occidentales que eliminen las restricciones para que Kiev pueda luchar en esta guerra con Moscú en igualdad de condiciones. Reiteró el llamamiento tras el fuerte ataque aéreo ruso del lunes, cuando se dispararon más de 200 misiles y drones contra Ucrania. En una publicación de Telegram dijo: hace mucho tiempo que los terroristas son poderosos, pero hemos estado limitados para usar sus armas, es decir, las armas de Occidente, más hacia el interior de Rusia. Ahora podemos hacerlo. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y otros países tienen la fuerza para ayudarnos a combatir el terrorismo. Por ejemplo, Ucrania
ha desarrollado con éxito un sistema de armas antimisiles para drones de fabricación local llamado Palianitsia, que ha dado excelentes resultados. La primera aplicación de este armamento fue este 24 de agosto, cuando se celebró el Día de la Independencia ucraniana. Por otro lado, Vladimir Putin se queda al borde del abismo mientras Ucrania revela un plan secreto de victoria de 4 puntos. Y la mera noticia de un plan fue suficiente para provocar pánico en los pasillos del Kremlin, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó el plan de victoria de Kiev al presidente estadounidense Joe Biden en un borrador, pero lo va a presentar de manera oficial en el mes de septiembre, es decir, en 1 o 2 semanas. En una entrevista en la televisión nacional, confirmó que este plan de acción de 4 etapas, elaborado en secreto desde hace más de 4 o 5 meses atrás, para pues no alertar a las fuerzas opuestas, es decir, a las fuerzas rusas, sobre las estrategias que se están tejiendo, se inició durante los primeros días de agosto y que una de esas etapas ya se completó. El Kremlin se apresuró de inmediato a desestimar las afirmaciones del presidente Zelensky. Durante una conferencia de prensa en Kiev, Zelensky confirmó el martes que la incursión había sido en la región rusa de Kursk y que era la primera parte del plan de victoria que presentaba Ucrania. El presidente ucraniano planea presentar la estrategia de 4 puntos oficialmente al presidente Biden durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reunirá el 10 de septiembre. El líder ucraniano dijo que mostraría el plan a la vicepresidenta Kamala Harris y también al expresidente Donald Trump. Indicó que tanto dependía de este plan y que las perspectivas de victoria de Ucrania también dependían abrumadoramente del apoyo de los Estados Unidos. Eso lo tiene que entender todo el mundo, incluso el expresidente Donald Trump, si llega a la presidencia. Zelensky dijo, el éxito de este plan depende de ello. ¿Nos darán lo que tenemos en este plan o no? ¿Seremos libres de usar lo que tenemos en este plan o no? Sobre la pregunta de las otras etapas del plan, Zelensky contestó lo siguiente. En la segunda etapa ocuparemos un lugar estratégico en un sistema global de seguridad. En la tercera, hay un paquete poderoso de medidas para obligar a Rusia a hacer la paz por la vía diplomática. Y la cuarta es económica. La región de Kursk está en nuestros planes. Y en las misiones de combate de nuestros aviones F-16 que saldrán victoriosos. De estos 3 puntos adicionales, Zelensky obviamente no dio los detalles. ¿Y qué es lo que le está pidiendo a los Estados Unidos? Para algunos puede parecer algo ambicioso, pero para nosotros este plan es muy importante, indicó Zelensky. El Kremlin desestimó el plan de alto el fuego y dijo que Rusia continuaría con lo que llama su operación militar especial. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: hemos escuchado repetidas declaraciones similares de representantes del régimen de Kiev. Sabemos qué clase de régimen es este. Continuaremos la operación militar especial y lograremos todos nuestros objetivos. Bueno, esperemos a ver si lo consigue. Un informe del Ministerio de la Defensa de Ucrania dice que unos 30.000 soldados rusos ya han sido trasladados a Kursk. Pero es increíble que luego de 3 semanas de haber empezado la operación de invasión a la región de Kursk, apenas hasta ahora hayan trasladado esta cantidad de tropas. Mientras tanto, el miércoles, el subdirector de la CIA, David Cohen, reveló que el ejército ucraniano tiene la intención de mantener el territorio ruso que ha tomado durante algún tiempo. Cohen dijo en una reunión informativa de inteligencia que el presidente Putin tendría sus propios problemas con los ciudadanos rusos por la fallida reacción y la pérdida de territorio ruso a manos de los ucranianos. Bueno, y esto es verdad porque ya se están presentando escaramuzas. Ya hay reacciones, incluso dentro del Parlamento ruso. El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, reveló que uno de los objetivos de la ofensiva de Kursk
era para distraer a las fuerzas rusas del asedio a otras ciudades ucranianas, es decir, en primer lugar Potrovsk y Kurakovo, que son de las ciudades más importantes en este momento a las cuales Rusia le está apuntando. Por otro lado, ¿por qué afirmamos que Kamala Harris llegaría a la Casa Blanca de carambola? ¿Y por qué menos de 50 segundos fueron suficientes para salvar la carrera política de la vicepresidenta actual de los Estados Unidos? Hace ya casi 14 años, su oponente a la carrera de Fiscalía General de California, es decir, el oponente de Harris a esa posición, dio una respuesta muy abierta y fatídica en un debate que alteró la trayectoria de la elección y la suerte política de esta candidata presidencial demócrata. El debate entre Steve Cooley, republicano, y Kamala Harris, demócrata, que se postulaban para fiscal general de California en 2010, generó muchísima expectativa. Lo primero que hay que entender sobre la candidatura de Kamala Harris para convertirse en el 2010 en fiscal general de California es que no era exactamente la favorita. Entonces, fue en el año 2010 cuando el poder del Partido Demócrata estaba en su punto más bajo. Harris se postulaba por primera vez a un cargo estatal y le resultaba difícil deshacerse de la misma etiqueta de demócrata adquirida en San Francisco, que hoy en esta campaña Donald Trump está usando contra Harris. Luego de dejar la Fiscalía de California, Harris, de 45 años, fue considerada como una estrella en ascenso en el Partido Demócrata, pero no alcanzaba la talla para estar en la fórmula vicepresidencial de Joe Biden. ¿Por qué? No había hecho méritos, así de sencillo. Gwen Ifill, una crítica del espectro político norteamericano, se había referido a ella como tal un año antes. Pero muchos se ponen de moda pronto, y Harris tuvo un formidable rival republicano ese año en Steve Cooley, popular fiscal del distrito republicano moderado del Comando de Los Ángeles, escribió Ifill. ¿Qué significa esto? Que de lejos Steve Cooley era el más opcionado, pero cometió un grave error. Gracias a su posición, bastante inusual para un republicano en Los Ángeles en octubre de 2010, el nombre del señor Cooley como fiscal imparcial que luchaba contra la corrupción había empatado técnicamente con una pequeña diferencia por delante de Kamala, gracias en gran parte a su impresionante historial de reelección en el condado más grande de California. En ese bastión demócrata, que es el más poblado del país, cuando Harris se topó con su único debate en ese primer martes de octubre de 2010, se había quedado sin tiempo y sin dinero. Me refiero a Cooley. A los 45 minutos de la disputa, que duró una hora, Cooley dijo algo muy claro, muy importante y a la vez muy tonto. Pero se presentó algo inusual en las campañas políticas a las fiscalías en el estado de California. Habría un punto de inflexión en esa campaña. Al mes siguiente, Harris lograría una de las victorias estatales más ajustadas en la historia moderna de California, con menos del 0.85% de los votos, en menos del 1%, revirtiendo la tendencia de la pequeña diferencia que había conseguido Cooley semanas atrás. Sin embargo, la noche de las elecciones, la situación se había tornado tan oscura precisamente por la apretada diferencia, y Cooley declaró la victoria anticipadamente. Fue entonces cuando se necesitaron 3 semanas más para resolver la contienda. Steve Cooley declaró prematuramente su victoria la noche de las elecciones de 2010, pero los conteos no habían terminado. Durante las 3 semanas siguientes, muchos analistas y periodistas escribieron sobre esa historia, como si la victoria de Cooley fuera inevitable, según afirmó Averell Ace Smith, quien era el estratega jefe de Harris durante su primera campaña estatal para fiscal general del estado. Porque no fue nada más que una victoria. Entonces,
Eso fue lo más parecido a una experiencia cercana a la muerte para una carrera política, la carrera de Kamala Harris. Pero hubo más. Chris Jankowski, un estratega republicano que entonces dio un discurso ante un grupo republicano nacional, grupo que gastaría $1 millón en un intento fallido de acabar con la carrera de Harris antes de haber comenzado. Y te digo que si Kamala Harris hubiera perdido esa carrera, no estaría compitiendo hoy para ser presidente de los Estados Unidos y no tendría ninguna oportunidad para figurar en una de las posiciones más importantes del país. O en la posición más importante del país, seamos claros. Kamala se convierte entonces en la primera mujer con una nominación presidencial oficial de un partido importante en la historia de los Estados Unidos. Y hace 14 años estoy seguro que ni siquiera estaba en los planes de Harris y por supuesto ni en los planes del Partido Demócrata. Esa pregunta olvidada de hace casi 14 años se convierte hoy en uno de los hitos desconocidos pero fundamentales en su ascenso político. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O qué siguió a todo esto? La celebración del triunfo de Kamala se llevó a cabo al mediodía, lejos de los medios más importantes del estado, y en un salón en donde se realizaban las prácticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de California. Y hasta donde se sabe, ni siquiera se transmitió en vivo por la televisión local. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a Harris a lograr la apretada victoria? Resulta que un reportero político de la televisión local llamado Kevin Riggs le preguntó a Cooley si las pensiones públicas eran un tema candente en ese momento, porque el señor Cooley, de hecho, estaba haciendo olas de seguidores con su investigación sobre la corrupción pública en la ciudad de Bell, una pequeña localidad en el estado de California, donde los funcionarios locales se habían otorgado salarios extravagantes en un municipio empobrecido de ese estado. Dentro de la sala de práctica, uno de los periodistas explicó que el salario de $150,000 del fiscal general de California era la mitad de la cantidad que se pagaba al señor Cooley como fiscal de distrito local. Cooley conseguía $292,300 al año. Y si Cooley estaba cobrando una pensión pagada por los contribuyentes como ex fiscal del distrito, también recibiría un salario como fiscal general del estado. Y sus ingresos anuales superarían los $400,000 anuales. Entonces, la pregunta en aquel debate fue: ¿va a cobrar una pensión y también un salario como fiscal general? Sí, respondió rápidamente el señor Cooley. Pero Harris, que estaba presente en el debate, no respondió nada, no dijo nada. Me lo he ganado, replicó Cooley. Definitivamente me he ganado esos derechos de pensión que tengo y ciertamente los usaré para complementar el salario muy bajo, increíblemente bajo, que le pagan al fiscal general de California. Esto lo agregó Cooley. Fue insensible, dijo el periodista Kevin Riggs. Fue impactante, asombroso y horrible, dijeron otros periodistas asistentes al debate. Y fueron exactamente 47 segundos los que Harris necesitó para que los votantes de Cooley se dieran cuenta de que realmente Cooley no era sincero cuando investigaba la corrupción en la pequeña localidad de Bell, en la que los funcionarios locales se habían subido el sueldo a $150,000 anuales en un municipio que no tenía los recursos suficientes. La carambola que generó Steve Cooley es la que tiene a Kamala Harris con la gran oportunidad de llegar en noviembre a la Casa Blanca como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.